pongo nerviosa ir al trabajo todas las mañanas. Tengo miedo de contagiarme de COVID ahí. Tampoco me siento segura porque la gente, incluso nuestros patrones, a veces se les olvida usar las mascarillas. Mi amiga me dijo que los patrones deben asegurarse de que todos las usen. Ellos también tienen que darnos las mascarillas, no hacernos comprarlas. De hecho, yo me contagié del COVID en el trabajo. La compañía donde trabajo estaba haciendo algunas cosas para proteger a los trabajadores, pero no todo lo que se debía de hacer, eso es seguro. Algunas personas del trabajo tuvieron COVID antes que yo. Solo sé que lo tuvieron porque recibimos avisos por escrito de la empresa cada vez que alguien sale positivo. Ellos no dan nombres ni nada así, lo cual es bueno. Solo dicen que alguien se le dio. La verdad es que creo que todos nos enfermamos porque trabajamos muy juntos en espacios pequeños sin mucho aire fresco y no todos usan las mascarillas correctamente. Desde entonces aprendí que las empresas están obligadas a ventilar las áreas de trabajo. Tienen que traer el aire de afuera hacia adentro. Cuando le dije a mi supervisora que creía que me había contagiado del COVID en el trabajo, ella intentó echarme la culpa. Ella dijo cosas como que lo había contraído en otro lugar y que si me tomaba demasiada licencia por enfermedad, podría ya no tener la misma posición cuando regresara. Pero me he dado cuenta que los patrones no pueden hacer eso. Por ley, podemos reportar los síntomas sin ser sancionados. Esto es muy importante para mantenerlos a todos seguros, porque así las personas sí reportan cuando se sienten enfermos y no solamente lo ocultan. También debemos reportar si creemos que hemos estado expuestos a alguien que tiene COVID o si notamos situaciones poco seguras en donde el COVID se podría propagar. Al pasar por todo esto, investigué mucho para poder ayudar a los compañeros del trabajo a conocer nuestros derechos cuando se trata del COVID. Aprendí cosas como que nuestros supervisores deben tener un programa de prevención del COVID-19 en el cual revisan regularmente para ver si hay condiciones inseguras y si hay, que las arreglan de inmediato. Ahora soy parte de un grupo que busca situaciones inseguras que pueden provocar la propagación del COVID. Es importante que nosotros los trabajadores hagamos esto porque muchas veces vemos cosas que los supervisores no notan. Queremos hacer todo lo que podamos para mantenernos abiertos y seguir trabajando. Desde que el COVID apareció, mi empresa puso en marcha un plan de limpieza y desinfección. Todas las empresas deben tener uno, es decir, que limpiamos todo el tiempo. Pero, por muy importante que esto sea, esta no es la manera principal de prevenir el COVID, y eso me sorprendió. La mejor manera es tener espacios realmente ventilados y aireados, el distanciamiento físico y el uso de mascarillas. Todo esto lo aprendí por Jay, un mesero que está súper informado sobre los derechos de los trabajadores. Es increíble, siempre está pendiente de nosotros. Jay nos ha animado a hablar con nuestra patrona en grupo y decirle nuestras preocupaciones, como que estamos nerviosos de que haya demasiada gente en la cocina al mismo tiempo. O si tienes un sindicato, ellos pueden ayudar con estas cosas. Si eso no funciona, podemos llamar a Cal OSHA y reportar nuestras preocupaciones sobre los peligros en el trabajo. Cal OSHA no le dirá a nuestro patrón quién se puso en contacto con ellos. No quiero echarle leña al fuego, pero si no estamos al tanto de las cosas, la gente se enfermará y tenemos que superar esto juntos. Es bueno saber que estas protecciones contra el COVID ahora son la ley para la mayoría de los trabajadores en California.